Muy bien, señor secretario. Señor presidente. Perdón, damos la bienvenida a todos los asesores, asesoras, representantes del Ejecutivo, asesores parlamentarios, representantes de diferentes instituciones públicas que nos acompañan. Señor secretario. Señor presidente, señores senadores, había quedado pendiente la consideración de los artículos 24 y 25. Se está a la espera de una posible proposición que se va a hacer a la comisión en esa materia. Por lo tanto, deberíamos pasar a la página 94 del texto comparado. 94 del texto comparado, donde se regula en el artículo 26 la dictación de un reglamento que fijaría las condiciones, modalidades e instrumentos para la comunicación o cesión de datos personales entre organismos públicos y con personas u organismos privados. Se señala que este reglamento será pedido por el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia y suscrito por el Ministro de Hacienda, previo informe de la Agencia de Datos Personales. En este mismo reglamento se regularán los procedimientos de anonimización de los datos personales y especialmente los datos personales sensibles. Respecto de este precepto, el Ejecutivo presenta la indicación número 177 con el objeto de indicar lo siguiente: con todo, este reglamento no será aplicable a aquellas sesiones en las que tenga participación alguno de los órganos a que se refiere el título octavo de esta ley. Ahora, la pregunta al Ejecutivo, el artículo octavo, la numeración corresponde a la numeración original de los títulos o es nueva, porque en el título séptimo se regula el organismo y eso va a quedar pendiente para la discusión al final, y en el título séptimo vienen las reglas sobre sanciones. Entonces, si ese es el sentido que quieren. Muy bien, el Ejecutivo. Gracias, señor presidente. Corresponde al título 8 original respecto a que no se aplica a los organismos autónomos, tipo Banco Central. ¿Por qué no? El reglamento. Expedido por el Ministerio de Hacienda. Sí, lo que pasa es que recuerda que tenemos diferencias respecto de por qué el Ministerio de Hacienda tiene que expedir el reglamento. Porque si el Ejecutivo ha considerado que sea el Consejo para Transparencia y el argumento es que es la autonomía, la pregunta es qué nivel de autonomía tiene el Consejo de Transparencia si el reglamento lo hace el gobierno de turno. Es parte de los problemas que tenemos de inconsistencia. A ver. Correspondería dejarlo en la misma calidad, en nuestra opinión, que los otros que hacen referencia a reglamentos expedidos por el Ministerio de Hacienda, que sea discutido cuando se discuta la institucionalidad. Ya, lo que pasa es que dos cosas. Uno, yo entiendo que debiéramos dejar pendiente la institucionalidad, pero aquí estamos hablando de quién va a dictar el reglamento, independiente de cuál sea la institucionalidad. Con mayor razón, si es que terminara siendo el Consejo de Transparencia, ¿por qué tendría que ser el Ministerio de Hacienda quien dicte el reglamento? Mi preocupación es más bien institucional. Nos gustaría que, en el punto específico de que el reglamento no sea aplicable a los órganos autónomos del título 8, lo mantenemos nuestra posición respecto a que no sea aplicable cualquier reglamento que se dicte porque son organismos autónomos. Pero en cuanto a que sea el Ministerio de Hacienda a que lo dicte, estamos de acuerdo con que si se dicta o no el reglamento por parte del Ministerio de Hacienda, esa materia debe ser discutida en conjunto con la institucionalidad por el mismo argumento que usted expone. Y la pregunta es la siguiente: si nosotros no consignamos un reglamento para las autoridades o las instituciones autónomas, ¿cuál va a ser entonces el régimen jurídico que van a tener para el tratamiento de datos, por ejemplo, organismos como el Banco Central, que maneja una cantidad de datos importante? Respetan la misma ley de datos personales, todo excepto el reglamento específico, en caso de existir, emitido por el Ministerio de Hacienda. Solo del reglamento específico quedan fuera. Claro, pero el reglamento específico se van a regular los procedimientos de anonimización, sobre todo los datos sensibles. Imaginémonos que un organismo autónomo, como el Banco Central, tenga datos sensibles. No van a quedar regulados por ese reglamento.
Esa es mi preocupación. Por favor, intervenga nomás. Se registra su nombre y puede intervenir. Sí, claro, si la es. Perdón, como la ley de... Si no, tú dices. Como la ley de transparencia, el Banco Central, estos organismos autónomos dictarían su propio reglamento, que ellos tienen esta facultad. Sí, lo que pasa es que, ojo, porque las autonomías constitucionales no son para aceptarse el cumplimiento de la ley, son para que puedan ejercer sus funciones de buena forma. Yo no veo por qué un organismo que es constitucionalmente autónomo no debiera regularse o por la ley o en este caso por un reglamento, ¿no? Salvo que ese reglamento pudiese poner en tela de juicio, digamos, su función, la naturaleza o el giro de su función, digamos. Todas las funciones de estabilidad financiera del Banco Central, por ejemplo, requieren que ellos traten datos y de forma no anonimizada, porque, por ejemplo, podrían hacer cruces de información, aunque se trate de información sensible, cruces de información con otros organismos, por ejemplo, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, y es vital para su función de estabilidad financiera, de cautelar la estabilidad financiera, que no se les obligue a anonimizar, a tratarla. Yo estoy de acuerdo, si lo que pasa es que, vuelvo a decir, si no se le está obligando a anonimizar, porque usted me da la razón, porque si el Banco Central realiza un convenio con la Superintendencia de Bancos o la Comisión de Mercado Financiero, que no son organismos autónomos constitucionalmente, quedarán regidos por esta ley y por los reglamentos, porque si no queda regido por un reglamento, lo que podría ocurrir es que sea una forma de exceptuarse del cumplimiento del reglamento, de un organismo no autónomo. O sea, podría la superintendencia utilizar un convenio con el Banco Central para no cumplir con el reglamento que le impone, ¿se fija? O sea, esa es mi preocupación. Yo le recojo un punto, es que la reglamentación que se haga no puede significar una afectación de sus funciones, estoy de acuerdo. Por de pronto acá no dice que el reglamento va a obligar a anonimizar los datos. No podría hacerlo por lo más, sino que son los procedimientos que se debieran seguir en el evento que tenga que anonimizarse. Esa es mi... Pero bueno, está... ¿Señor secretario? Sí, señor presidente. Lo que pasa es que el Ejecutivo, como hace referencia a lo del título octavo, que está en la página 164 y se menciona en una serie de organismos, efectivamente algunos organismos, como el Congreso Nacional, tiene la potestad normativa y dicta sus propios reglamentos para el cumplimiento de las disposiciones de la ley. Entonces, por lo menos en ese ejemplo resulta razonable considerar la posibilidad de que no se aplique en cuanto al tratamiento de datos la regla que se está estableciendo en el reglamento. Aunque habría que tener en cuenta lo que usted planteó, en el sentido de que eventualmente entre convenios de organismos autónomos con servicios pudiera vulnerarse esa situación. Pero tiene un punto el Ejecutivo cuando habla de que no deberá aplicarse esa disposición a organismos que tienen la capacidad de autonormar algunos aspectos, como el Congreso Nacional, el Poder Judicial y otros. Senador Pérez. Exacto, en la misma línea, porque aquí los organismos autónomos, estamos hablando del Banco Central, tiene que regirse por la ley. No tiene ninguna posibilidad de transgredir la ley ni nada. Lo que estamos diciendo, lo que el reglamento que está en el artículo 26, que tiene algunos reglamentos bastante específicos, digamos, porque ¿qué es lo que va a establecer el reglamento? Las condiciones, las modalidades e instrumentos para la comunicación o cesión de datos personales entre organismos públicos y privados. Eso es lo que va a establecer. Y eso, el artículo 57, en el título octavo, establece una norma específica para el Congreso Nacional, el Poder Judicial, la Contraloría General, el Banco Central, el Servicio Electoral y la Justicia Electoral, y demás instituciones especiales creadas por ley cuando se realiza por el cumplimiento de sus funciones legales, el entrenamiento de sus competencias, etc. O sea, por lo tanto, creo que está resuelto. El Banco Central puede dictar su propia normativa de procedimiento, como lo va a hacer, pero lo que tiene que es cumplir la ley, digamos. Estando claro eso, yo no tengo ningún problema que pudiésemos dejarlo consignado, es decir, la norma, tal como la propone el Ejecutivo, con una salvedad respecto a todos los convenios, ¿ya? Porque si no puede ser una forma de eludir el cumplimiento de la legislación de parte de órganos no autónomos. ¿Ya? ¿Les parece? ¿Lo aprobaríamos entonces en esas condiciones, con esas modificaciones, y dejando pendiente el resto para el tema de la institucionalidad? Bien.
¿Votan a favor, senador Pérez? La de 177. 177. El resto del artículo 26 quedaría pendiente porque se hace referencia al organismo que llevaría esto y es una cuestión de fondo respecto de que todavía la comisión no ha resuelto. Es solo la 177. ¿Qué es lo que estamos haciendo exactamente? Votando la indicación 177 con las prevenciones que se han hecho. Es decir, vamos a aprobar la indicación del Ejecutivo que establece que el reglamento no puede obligar a las entidades autónomas. Eso lo vamos a aprobar. Pero le hemos pedido al Ejecutivo que nos traiga una propuesta también complementaria en el segundo después, donde se consigne que que la firma de convenios entre instituciones autónomas y no autónomas no puede significar una ilusión del cumplimiento. ¿Bien? ¿A favor, senadora? Presidente. A favor. Aprobada la indicación 177 con las prevenciones ya indicadas por la unanimidad de los miembros de la comisión. Seguimos en la página 95. Vamos a entrar al estudio del título quinto, que se refiere de la transferencia internacional de datos personales. El artículo 27 establece la regla general de autorización, cumpliéndose los requisitos que de conformidad a esta ley confieren la licitud al tratamiento de datos, son lícitas las operaciones de transferencia internacional de datos en los siguientes casos. Y la letra A dice, cuando la transferencia se realice a una persona, entidad u organización sujeta al ordenamiento jurídico de un país que proporcione niveles adecuados de protección de datos personales. La indicación 178 del Ejecutivo propone agregar, después de la expresión datos personales, al final de la letra A, incluyendo a organismos públicos extranjeros. El grupo de asesores propone a sus señorías aprobar esta indicación, la 178, pero con modificaciones, de tal manera de agregar, luego de la expresión organización, pública o privada, quedaría así: cuando la transferencia se realice a una persona, entidad u organización, pública o privada, sujeta al ordenamiento jurídico de un país que proporcione niveles adecuados de protección de datos personales. Indicación 178, entonces, del Ejecutivo, aprobada con la enmienda ya indicada. ¿Qué le parece al Ejecutivo? ¿Le parece bien? Sí, me parece bien. Muy bien. Senadora Alamán. Presidente, no, quiero entender bien, dice aquí, de un país que proporcione niveles adecuados de producción de datos personales. ¿Quién determina eso? Porque a contrario censo podría decirse que si no proporciona niveles adecuados, no es lícita la transferencia. Efectivamente. Hoy día... Entonces, ¿quién determina eso? A ver, el proyecto de ley contempla que la institucionalidad, es decir, la Agencia de Protección de Datos, el Consejo, establece que un país es adecuado o no es adecuado en función de unos criterios que se van a establecer ahí más adelante, en la facultad de la institucionalidad, en el artículo 28, con un conjunto de criterios, el artículo 28, que señala cuánto puede ser considerado un país adecuado. Por ejemplo, que los derechos e instituciones sean iguales o superiores en estándar de protección que los nuestros. Así es. Porque está en el 28. El 28 viene... Está en el siguiente. En el 28 se establecen los criterios y se da una válvula de escape porque se otorga, en este caso todavía, a la Agencia de Protección de Datos Personales para que, mediante resolución fundada, pueda excepcionar en algunos países el cumplimiento de las exigencias que previamente estableció el legislador. Eso está en la página 98 y 99. Lo que estoy diciendo, presidente, es simplemente una cuestión de técnica legislativa. ¿No es mejor hacer al tiro la referencia a que se entenderá, dice, proporciona un nivel adecuado de protección de datos personales conforme a lo dispuesto en el artículo? Porque de la simple lectura queda como abierto. Y después hay otra referencia posterior. Entonces, quizás que quede claro al tiro que no es una cuestión como quien dice abierta, que se supone que hay una resolución que así lo indica. Podríamos entonces aprobar la propuesta del grupo de asesores con una parte final que diga de conformidad a lo preceptuado en el artículo 28 del tratado. ¿Le parece? Claro, lo que se hizo fue más bien establecer la regla general de autorización primero y después, digamos, las formas. Pero está bien, yo no tengo problema. ¿Les parece? Entonces, a favor, senador Pérez, senador Alamán, senador Alboe. Sí. 3-0, aprobada la indicación 178 en los términos ya indicados.
Vamos a la letra, página 97 del texto comparado. Se regula una de las hipótesis que contempla este artículo, la siguiente: cuando sea necesario adoptar medidas urgentes en materia médica o sanitaria para la prevención o diagnóstico de enfermedades, para tratamientos médicos o para la gestión de servicios sanitarios o de salud. La indicación 179 del Ejecutivo, para reemplazar la frase adoptar medidas urgentes en materia por prestar asistencia. El grupo de asesores sugiere preguntarle al Ejecutivo si está dispuesto a retirar esta indicación, la 179. ¿Ejecutivo? ¿Y por qué razón? Inicialmente nos acomodaba más prestar asistencia porque es más amplio y engloba cualquier tema que deba adoptar, que permite la transferencia de datos en casos que involucren materias médicas o sanitarias, pero lo que nos argumentó la mesa y estuvimos dispuestos a retirar nuestra indicación es que cuando no se trate de medidas urgentes, el titular va a poder otorgar su consentimiento. Entonces, estamos de acuerdo con mantener medidas urgentes y, por lo tanto, a retirar la indicación. Muy bien, retirada la indicación entonces 179. Bien, vamos al artículo 28, que, como ya se indicaba, establece la regla de determinación de países adecuados y demás normas aplicables a la transferencia internacional de datos. La norma dice que se entiende que el ordenamiento jurídico de un país posee los niveles adecuados de protección de datos cuando cumple con los estándares similares o superiores a los fijados en esta ley. Y la fórmula del texto aprobado en general decía: la Agencia de Protección de Datos Personales determinará fundadamente los países que poseen los niveles adecuados de protección de datos, considerando lo menos lo siguiente: el establecimiento de principios que rigen el tratamiento de los datos personales, la existencia de normas que reconozcan y garanticen derechos de los titulares, la existencia de autoridad pública o jurisdiccional, administrativa de control o tutela, la imposición de obligaciones de información de seguridad a los responsables del tratamiento de los datos y de la determinación de responsabilidad en caso de infracciones. La indicación 180 del honorable senador señor Piu, para incorporar una nueva situación que debería considerarse, y dice así: la existencia de un respeto efectivo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. El grupo de asesores propone rechazar esta indicación a sus señorías. Sí, yo quiero entender que más bien la lógica del rechazo es que no hizo relación con las materias propias del proyecto, porque se supone... Sí. Muy bien. ¿Se rechazaría? Unánime, senador Pérez, senador Alaman, senadora Boe. 3-0, rechazada la indicación 180. La indicación 181 recae en el inciso tercero, es del Ejecutivo. El inciso tercero se refiere o da la posibilidad de que en ciertas circunstancias la Agencia de Protección de Datos pueda autorizar mediante resolución fundada la transferencia internacional de datos siempre que el transmisor y el receptor de los datos otorguen la garantía adecuada en relación con la protección de derechos de las personas que son titulares de estos datos y la seguridad de la información transferida. La Agencia de Protección de Datos podrá imponer condiciones previas para que se verifique la transferencia. El Ejecutivo había presentado... Solo una observación. Aquí lo que se trata es que, a pesar de que un país pueda no ser adecuado, la Agencia de Protección de Datos va a poder autorizar la transferencia de determinados datos cuando se verifique que respecto de sus titulares hay condiciones de seguridad. Es decir, en definitiva, el país no es adecuado, pero podemos transferir esto porque la verdad es que sabemos que esta institución o estas personas están a resguardo si que le entregan sus datos en ese país. Que puede ocurrir. Por de pronto Chile es un caso de excepción. Chile no es considerado un país adecuado para Europa, pero entregan algunos datos en atención a determinado tipo de relaciones que tienen las instituciones. Bueno, ¿Y el Ejecutivo... ¿El Ejecutivo retiró la indicación? Sí. Muy bien. Ya. Retirada la 181. Bien, después deberíamos pasar a la página 100, pero aquí se inaugura el título sexto, que es el relativo a la Agencia de Protección de Datos Personales. Entiende la Secretaría que esto debería quedar al final y, por lo tanto, deberíamos pasar a la página 119 del texto comparado,
que es el título siguiente, que se refiere a las infracciones y sanciones y procedimientos y responsabilidades que se puede aplicar a las personas naturales o jurídicas que infrinjan las disposiciones de esta ley. El artículo 37 se refiere a esta materia y dice lo siguiente: el responsable de datos sea una persona natural o jurídica de derecho público o privado que en sus operaciones de tratamiento de datos personales infrinja los principios, derechos y obligaciones establecidas en esta ley, será sancionado de conformidad con las normas del presente título. El Ejecutivo propone la indicación 215, que dice lo siguiente: la responsabilidad en que incurre una persona natural o jurídica por la infracción establecida en esta ley se entienden sin perjuicio de las demás responsabilidades legales, civiles, penales que pudieran corresponderle. No sabemos, porque el grupo de asesores propone que se consulte al Ejecutivo si la va a retirar. Deseamos retirarla debido a que consideramos que no es necesario explicitar que las sanciones serán sin perjuicio de las demás sanciones civiles o penales. Además, faltaría incluir otro tipo de sanciones como las administrativas, por ejemplo. Entonces, retiramos la indicación. Sí. Más bien se retira la indicación porque en la página siguiente, en la página 120, artículo 38, inciso final, se establece esa cláusula que es igual, que dice: las responsabilidades en que incurre una persona natural o jurídica por la infracción establecida en esta ley se entienden sin perjuicio de las demás responsabilidades legales, civiles o penales, cuando dice legales, que pudiera corresponderle. Así que está eso retirado. Muy bien. Retirada la indicación 215. Pasamos a la página siguiente. Empieza la regulación de los distintos tipos de responsabilidad. Van a ver ustedes que las normas que vienen hay infracciones leves, infracciones graves e infracciones gravísimas. El artículo 38 bis regula las infracciones leves y se consideran infracciones leves las siguientes. Letra A: incumplimiento total o parcial del deber de información y transparencia. El Ejecutivo en la indicación 216 agrega luego la expresión transparencia establecido en el artículo 14 ter. La Comisión de Asesores de los Senadores propone aprobar esta disposición sin perjuicio de que después habrá que ver si es 14 ter u otro en definitiva. Ejecutivo. Lo que estamos haciendo acá es especificar a que no se refiere a la obligación de la ley de transparencia, sino solo a la obligación de publicar las medidas de seguridad en la web establecida en el artículo 14 ter, o no sé si cambió la referencia dado los cambios que hemos hecho, pero se refiere a eso específicamente, señor presidente. Si le parece a sus senadores. Bien, unánime, senador Pérez, senador Alamán, senador Arboe, aprobada la indicación 216 con la constancia ya indicada. Vamos a la indicación 217, señor presidente de la comisión. La letra B del artículo 38 bis fija también como infracción leve carecer de un domicilio, de una dirección de correo electrónico o de un medio electrónico equivalente, actualizado y operativo, a través del cual los titulares de datos pueden dirigir sus comunicaciones o ejercer sus derechos. En la indicación 217, el presidente de la comisión propone agregar, después del vocablo domicilio que aparece en la primera línea, la expresión de la individualización del representante legal. El objetivo no es solo que el titular del dato deba relacionarse con un correo electrónico, sino con alguien, que haya alguna persona física responsable, digamos. Eso es el sentido. Sí. El grupo de asesores sugiere a sus señorías aprobar esta indicación, la 217, con enmiendas en el sentido de acoger la idea que ha presentado el presidente de la comisión y más algunas enmiendas de forma. Quedaría así, leo en la página 8 del texto que propone el grupo de asesores. Letra B: carecer de individualización del representante legal, de un domicilio postal, de una dirección de correo electrónico o de un medio electrónico equivalente, actualizado y operativo, a través del cual los titulares de datos puedan dirigir sus comunicaciones o ejercer sus derechos. Sí, yo ahí tengo una sola duda. Es que en la redacción propuesta por los asesores se pone la individualización del representante legal separado por una coma y después sigue por la interjección disyuntiva o. Podría interpretarse que la sola individualización del representante legal sin necesidad de un domicilio, sin necesidad de una dirección de correo electrónico, pudiera ser un cumplimiento de la norma, cuando en realidad no es así, porque estamos hablando de infracciones. O sea, habrá infracción leve cuando no hay domicilio o dirección, pero también cuando no hay un representante legal.
Entonces, aquí dice, carecer de la individualización del representante legal, coma, dice, de un domicilio postal, de una dirección de correo electrónico o de un medio equivalente. Entonces, hay que hacer una redacción que establezca que esa interjección disyuntiva o no se entienda como alternativa. ¿Ya? Eso es lo único que me preocupa, que no se entienda como alternativa. No por el solo hecho de poner un domicilio electrónico se cumple con la individualización del representante legal. Son las dos cosas. Exacto, presidente. Sí. Yo estoy de acuerdo, digamos, que necesariamente hay que individualizar al representante legal. Yo incluso pondría una letra distinta, individualización del representante, y en otra letra, domicilio, correo y cualquier medio electrónico, porque se podría entender en determinado momento, a pesar de que al eliminar la O minimizamos el tema, que podemos tener individualizado al representante legal, pero no tenemos domicilio. Claro, hay una fórmula, eso a mí me parece bien, pero hay una fórmula eventualmente que podría ser que diga carecer de la individualización del representante legal y de un domicilio postal, de una dirección de correo electrónico o de un medio electrónico equivalente. Con eso, con la interjección copulativa ahí, después de la individualización del representante legal, podríamos cambiar el sentido de la frase. ¿Les parece? Porque lo que estamos pidiendo son dos cosas: representante legal y un domicilio. Y el domicilio puede ser físico o electrónico. Son dos obligaciones distintas. ¿Les parece? ¿Se da la mano? ¿Se convence? Sí, hay lugares en que no hay domicilio electrónico, todavía. Perdón, señor Sí, presidente, la gente mayor a veces Sí, no... no No. Bien, entonces la dejaríamos de la siguiente forma. Letra B, carecer de la individualización del representante legal y de un domicilio postal, coma, de una dirección de correo electrónico o de un medio electrónico equivalente, actualizado y operativo, a través del cual los titulares de datos puedan dirigir comunicaciones o ejercer sus derechos. ¿Les parece? Muy bien. Se aprobaría entonces la indicación 217 con la enmienda indicada por el presidente. Senador Pérez, senador Alamán, senador Arboe, 3-0, aprobada con enmienda. Vamos a la indicación 218 del Ejecutivo, que proponía agregar dos letras nuevas. La primera, tratar datos personales inexactos, incompletos, desactualizados en relación con los fines del tratamiento. Y la otra, omitir respuesta, responder tardíamente o denegar una petición sin causa justificada en los casos de solicitudes fundadas de bloqueo temporal de tratamiento de datos personales. El grupo de asesores sugiere que el Ejecutivo retire esta indicación, la 218. Muy bien, Ejecutivo. La indicación buscaba disminuir de grave a leve la infracción de tratar datos inexactos, incompletos y de la infracción de omitir respuesta o responder tardíamente en los casos de solicitud de bloqueo temporal, pero entendemos que eso es muy relevante para el tratamiento responsable de los datos personales, así que la retiramos. Muy bien. Ya, entonces, perdón. Para que en vez de infracción leve quede en grave. Grave. Aumentar la gravedad de dicha infracción. Bien, retirada indicación 218 entonces. Bien. Sí. Nos quedaría pendiente la letra D y la letra E, que se refieren a la agencia. Claro, todo lo referido a la agencia quedaría Todo pendiente lo que hasta pendiente. que ustedes resuelvan cuál va a ser el organismo, si la agencia u otro. Estas son letras pendientes. Entonces, estas serían letras nuevas que se retiran. Claro, la 218, la que se agregan adicionalmente, se entiende la Secretaría. Entonces, retirada la 218. La 219 del honorable senador señor Latorre para agregar una letra nueva. Incumplimiento total o parcial del deber de registrar las bases de datos a su cargo en el Registro Nacional de Bases de Datos en el caso de una empresa regida por la Ley 20.416.
El grupo de asesores propone la declaración de inadmisibilidad de esta indicación, entender la Secretaría porque se refiere al Registro Nacional de Base de Datos, que es un órgano, una entidad de carácter pública que va a llevar el registro civil. Muy bien, inadmisible entonces. La 220 del senador Cruz también para agregar una letra nueva, incumplimiento total. Inadmisible también, mismo criterio. Pero ambas apuntan a la idea de sancionar el no registro en la base de datos. ¿Ya? Y eso podría estar incorporada en el complemento total o parcial del deber de información y transparencia de la letra A. Porque físicamente, ¿cuál es esa obligación? Transparencia que esté en un registro. Sí. Gracias, señor presidente. Dejamos pendiente de decidir el Registro Nacional de Bases de Datos. En opinión del Ejecutivo, este es un costo muy grande para la propia agencia, para el gobierno, porque las bases de datos son innumerables y además muy dinámicas. Entonces se van creando y destruyendo continuamente bases de datos y la Unión Europea no lo tiene y ellos mismos dijeron que no lo consideraban necesario y de costo alto. Claro, que puede ocurrir lo que nos pasó hoy día con el registro de lobistas. Ojo en esto. El registro de lobistas se incorpora un grupo de gente que ejerce la función de la representación de intereses particulares, digamos, como un lobista, pero hay un conjunto de gente que ejerciendo esa función no se registra. Tenemos un problema. Y que ejercen como tales. Y que son, comillas, abogados, es lo que yo llamo los lobistas ambulantes, que son personas que deambulan ejerciendo labores de lobista, no estando registrados como tales, lo cual es un problema. Entonces, cuando uno crea un registro, salvo que establezca un régimen de sanciones, por ejemplo, de inhabilidad para tratar datos en este caso, o de sanciones tales como la imposibilidad de ingresar a determinado tipo de contratar con la autoridad, no tiene ningún sentido porque la experiencia nos ha demostrado que no ha resultado. Bien. Sigamos entonces. Vamos a la indicación 221, página 123 del texto comparado. Estamos en el artículo 38 ter, infracciones graves. Se considerarán infracciones graves las siguientes. A. Tratar datos personales sin contar con el consentimiento del titular de datos o sin una base que otorgue licitud al tratamiento o tratarlos con una finalidad distinta de aquella para la cual fueron recolectados. En la indicación 221 del Ejecutivo propone cambiar la expresión una base por un antecedente o fundamento legal. El grupo de asesores sugiere a sus señorías aprobar la indicación 221. A ver, Ejecutivo. Esto es porque podrían tratarse datos con otro antecedente, con otra fuente de licitud distinta del consentimiento. Entonces, esto es para que cuando se traten datos sin el consentimiento, pero basados en otra fuente de licitud, no se entienda que se está cometiendo infracciones graves. Yo diría que es solo de forma para reconocer las otras formas de licitud. Unánime entonces, senador Pérez, senador Alamán, senador Arboe. Aprobada la indicación 221. La indicación 222 sustituye la letra B, aprobada en general. La letra B decía comunicar o ceder datos personales del titular sin su consentimiento, siendo necesario contar con aquel o cederlos para un fin distinto del autorizado. La indicación 222 del Ejecutivo dice comunicar o ceder datos personales sin el consentimiento del titular, en los casos en que dicho consentimiento sea necesario, o comunicar o ceder los datos para un fin distinto del autorizado. El grupo de asesores propone aprobar la indicación 222. Ejecutivo. Estamos agregando que se comuniquen para incluirlos en la misma idea que está ceder, como una falta, que también en la comunicación se cometa falta si es que se realiza sin el consentimiento, o para un fin distinto del autorizado.
¿Por qué se usan esos vocablos comunicar o ceder? Yo preguntaba esto en la sesión anterior. ¿Son distintos? ¿Significa lo mismo? ¿Son dos cuestiones diferentes? ¿Son sinónimos? ¿Cuál es la diferencia entre comunicar o ceder? Nosotros entendemos que comunicar es distinto de ceder y que comunicar es más básica la función, porque le estoy solo dando a conocer una información que sigo tratando. Pero ceder es ceder los datos para que los utilice otro responsable o bien para que un tercero mandatario lleve a cabo la función que le estoy encomendando. Sí, efectivamente puede ocurrir que alguien comunique un dato de una persona, de un titular, sin traspasarlo a un tercero y constituya eso una infracción grave. Por ejemplo, el caso de que se comunique, por poner un ejemplo, la enfermedad de una determinada persona. Eso es una comunicación, que es distinto al verbo rector de ceder, que es cuando, aun cuando no se ha comunicado, se lo haya entregado a un tercero, a una tercera institución o persona, sin el consentimiento del titular. Son dos actos distintos. Pueden ocurrir sesiones sin comunicación y pueden comunicarse sin haber sesiones. Son verbos y acciones independientes. Yo comunico el dato del senador Alamán, lo publico en una página, cometo una infracción. No se lo cedido a nadie, pero estoy cometiendo una infracción. Acto 2, yo no estoy comunicando, no publico nada, pero le cedo a Rodrigo Pineda o a Víctor Pérez, digamos, el dato de Andrés Alamán. No ha sido comunicado, pero sí ha sido cedido. Dos actos respecto al mismo dato que ambos constituyen infracción grave. ¿Parece? Bien. Señor secretario. Entonces se daría por aprobada la indicación 222, senador Pérez, senador Alamán, senador presidente. Sí, a favor. 3-0, aprobada la indicación 222. Después está la indicación 223 que propone del Ejecutivo para suprimir la letra D. La letra D dice, tratar datos personales inexactos, incompletos o desactualizados en relación con los fines del tratamiento. En relación con esta indicación, el grupo de asesores de sus señorías propone o hace presente que el Ejecutivo está por retirar la idea de eliminar la letra D del artículo 38 ter y propone que se mantenga, pero que al mismo tiempo se establezca que la infracción no se configura en los casos que corresponde al titular de datos actualizar los datos personales que le conciernen, sea por mandato de la ley o del contrato. Con la enmienda aprobada, la nueva letra D debería quedar del siguiente modo: tratar datos personales inexactos, incompletos o desactualizados en relación con los fines del tratamiento, salvo que la actualización de estos datos corresponda al titular en virtud de la ley o del contrato. Está bien, me parece que está bien. En definitiva, no podíamos permitir que se sacara esta infracción, porque tratar datos inexactos puede generar daño, al igual que comunicarlo o cederlo, así que está bien. Pero está bien la precisión de que cuando existe obligación legal de parte del titular de actualizarlo, no constituye una infracción. También me parece que está bien. Entonces, aprobaríamos con modificaciones. No, yo no aprobaría con modificaciones, porque es para suprimirla. Habría rechazar esta, rechazar la indicación 223, o retirarla mejor, si les parece. Que el Ejecutivo la retire, la 223, y aprobamos una redacción nueva, de la letra D. Sí, en virtud de lo que dispone el inciso final del artículo 121 del reglamento del Senado, ustedes podrían aprobar esta disposición en los términos en que está propuesto. Quedaría tratar datos personales inexactos, incompletos o desactualizados en relación con los fines del tratamiento, salvo que la actualización de estos datos corresponda al titular en virtud de la ley o del contrato. ¿Les parece? ¿Quedaría así? Igual, no, sí. No, las tres, se refiere a las tres. Ah, perfecto. No, lo que pasa es que puede ocurrir que un responsable tenga datos personales que sean inexactos o incompletos producto de una falta de actualización. Por ejemplo,
que publique el vehículo del senador Víctor Pérez, pero en realidad el senador Víctor Pérez cambió el vehículo y no tiene ninguna obligación legal de informarle, y por lo tanto hay una infracción porque está informando algo que es completamente inexacto. Salvo que por un contrato o por una ley, el senador Víctor Pérez está obligado a informarlo, en cuyo caso la responsabilidad no es del responsable, porque dice, oiga, pero yo tenía en la base de datos, de acuerdo a lo que corresponde a la ley, él tiene que informarnos. No nos informó. Sí, hay un ejemplo que a lo mejor puede ayudar. Determinadas autoridades tienen que hacer declaraciones de patrimonio e intereses y hay una obligación de carácter legal de actualizarla cada cierto tiempo. Y en consecuencia, si alguien trata esos datos que son públicos, podría llegar a conclusiones inexactas, pero que no sería responsabilidad de él porque el titular no ha actualizado dicha información. Bien, entonces mantendríamos la letra D en los términos que se han leído recientemente. ¿Les parece? Muy Sí. bien. Senador Pérez, entonces a favor. Senador Alaman. Senador Arboe. 3-0, aprobada la indicación en la redacción alternativa. Vamos a la página siguiente, el texto comparado, página 124, que regula la letra F de la siguiente hipótesis: omitir la respuesta, responder tardíamente, denegar la petición sin causa justificada en los casos de solicitudes fundadas de bloqueo temporal del tratamiento de datos personales de un titular. El Ejecutivo había propuesto una indicación, la 224, para suprimir esta letra, pero en el grupo de asesores parece que hay el acuerdo de retirar esta indicación. Sí, yo creo que es muy importante retirarla porque la verdad es que la omisión de respuesta o la denegación sin causa justificada constituye una infracción. De lo contrario, no hay ningún incentivo positivo para que el responsable haga la debida respuesta como corresponde. Así que retirada la indicación. Sí, estamos de acuerdo con retirarla y va en línea con la otra corrección que habíamos hecho en el artículo anterior. Muy bien. Retirada la indicación 224. También la indicación 225 del Ejecutivo, que es para suprimir la letra G, que es realizar tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes con infracción a las normas previstas en esta ley. El grupo de asesores sugiere que el Ejecutivo evalúe la posibilidad de retirar la indicación 225. Retirada. Estamos de acuerdo con retirarla. Muy bien, retirada, y le damos protección especial para que no haya ninguna duda, porque el otro día en una nota de prensa se puso en duda esto, que no hay ninguna duda, todos los datos relativos a niños, niñas y adolescentes con infracción a las normas previstas en esta ley quedan con sanción especial como infracción grave. Veremos más adelante cuáles van a ser las sanciones asociadas, que no son menores. Bien, después pasamos a la página 125, está la indicación 226 del senador señor Latorre y la 227 del honorable senador señor Piu, para agregar una letra nueva. Claro, se refiere al Registro Nacional de Base de Datos. La 226 y 227 serían declaradas inadmisibles. Pasamos a la página 126 del texto comparado, artículo 38 quater, que regula las infracciones gravísimas. Dentro de las infracciones gravísimas está la letra C, que dice lo siguiente: comunicar, transmitir o ceder a sabiendas información no veraz, incompleta, inexacta o desactualizada sobre el titular de datos. De la 228, indicación 228 del Ejecutivo propone eliminar de esta letra la expresión transmitir. El grupo de asesores propone aprobar la indicación 228. Es para evitar confusiones, ya que en el proyecto de ley solo está definido ceder o comunicar, pero no se hace referencia a la palabra transmitir. Por lo tanto, esto llevaría a más confusión de a qué se refiere. Muy bien. Aprobada entonces. Perdón, rechazada la indicación. Aprobada la indicación. Se eliminaría la palabra transmitir. Está senador Pérez, senador Alaman a favor, senador Arboe a favor. Aprobada la indicación 228. Quedan pendientes, obviamente, todas las letras que hablan en este artículo de la Agencia de Protección de Datos Personales. Después viene la indicación 229 del senador Piu, para incluir a continuación del artículo 38.4 un artículo nuevo del siguiente tenor: las personas jurídicas serán responsables de infracciones señaladas en las literales A, C, D, E y F del artículo 38.4 que fueran cometidos directa o
e inmediatamente en su interés o para su provecho por sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes o quienes realicen actividades de administración y supervisión en los términos de la Ley 20.393 y serán sancionados de conformidad con las penas contempladas en el artículo 8 de ese cuerpo legal. La Ley 20.399 del Ministerio de Hacienda establece responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica. Lo último que el grupo de asesores propone que la indicación 229 se retire, pero como no está el senador, señor Piu, si ustedes concuerdan con el grupo de asesores 200. Unánime, senador Pérez, senador Alamán, senador Arboe. Rechazada la indicación 229. Vamos a la indicación 230, que recae en el artículo 39, referido a las sanciones. Las sanciones a las infracciones que se incurren los responsables de datos serán las siguientes. Vienen sanciones de tipo pecuniario. Las infracciones leves serán sancionadas con amonestación escrita o multa de 1 a 50 unidades tributarias mensuales. La indicación 230 del senador señor Arboe para sustituir el guarismo 50% quedaría de 1 a 100 unidades tributarias mensuales. El grupo de asesores sugiere a la comisión aprobar la indicación 230. Yo voy a fundamentar un poco esto. A ver, el régimen de sanciones, cuando uno observa, por ejemplo, el derecho comparado, son bastante más altas que las que estaban propuestas originalmente en el proyecto. Y lo que hemos ido haciendo es modificarlas hacia arriba. Es decir, donde decía de 1 a 50, es de 1 a 100, donde decía de 50 a 500, creo que era, subimos de 100 a 1000, y después de 1001 a 10.000. Si no, me puedo equivocar, pero hemos ido subiendo un peldaño en sanciones justamente para lograr que haya un incentivo positivo al cumplir la ley. Si ocurre, como ocurre en otras normas de nuestro derecho, donde la multa es lo suficientemente baja como para incorporarla a la tabla de costos, al final del día no hay incentivo al cumplimiento de la ley. Así que ese es el sentido de aumentar y pasar de 1 a 100. UTM en las infracciones leves. ¿Si les parece, señores senadores? No. Porque hay una, digamos, claro, la indicación primero, el 230 es para las infracciones leves. Sí. Y después vamos a verlo. Esa es la única. aprobarla. ¿Sí? ¿Les parece? Muy bien. Entonces, unánime, senador Pérez, senador Alamán, senador Arboe, aprobada la indicación 230. Pasamos a la letra B, que establece que las infracciones graves serán sancionadas con multa de 51 a 500 unidades tributarias mensuales. Respecto de la letra B, se formularon las indicaciones 231, 232, 233 y 234, que establecen montos de sanciones distintos a las aprobadas en general. El senador Guillé propone que tratándose en la indicación 231, las infracciones graves serán sancionadas con multa de 51 a 5.000 unidades tributarias mensuales. El senador Latorre, para sustituirla por la siguiente, las infracciones graves serán sancionadas con multa de 51 a 5.000 unidades tributarias o, en el caso de una empresa no regida por la Ley 20.416, que es la ley que fija normas especiales para las empresas de menor tamaño, hasta el 2% de los ingresos anuales del año financiero inmediatamente anterior. El senador señor Arboe propone reemplazar los guarismos 51 por 101 y 500 por 1000, o sea, quedaría, las infracciones graves serán sancionadas con multa de 101 a 1000 unidades tributarias mensuales. Y finalmente, en la indicación 234 del Ejecutivo, para agregar, después del vocablo mensuales, el siguiente texto: o en el caso de una empresa no regida por la Ley 20.416, hasta el 2% del volumen de los negocios anuales del año financiero anterior. Respecto de estas indicaciones, el grupo de asesores propone lo siguiente: aprobar la indicación 231 y 232, subsumida en la indicación 233.
y aprobar la 233 y retirar la 234, lo que en definitiva significaría que se elevarían las cifras del monto de las sanciones, pero no se contemplaría, entiende la Secretaría, la hipótesis del 2% del ingreso anual del año financiero inmediatamente anterior. Sí, a ver, ahí yo tendría la indicación del presidente no se hace cargo del guarismo. No. Solo lo que pone es que agrega además el 2%. Y eso me parece que está bien. Respecto al guarismo, yo la verdad es que creo que cuando estamos hablando de infracciones graves, es por ejemplo el tratamiento de niños, niñas y adolescentes. Y yo me quedé corto en la indicación que presenté para llegar a 1.000. Creo que es poco, considerando digamos, la gravedad de la infracción. Porque recordemos que el 2% es alternativo, ¿no? ¿Cómo se pone? No. O en el caso de una empresa de energía, hasta el 2%. O. Es alternativo. Es la multa o en el caso. Si se trata de una empresa no regida, ¡pam! Claro, entonces el punto es el siguiente, es que la indicación del gobierno dice la multa, es decir, tenemos que fijar el guarismo, o el 2%. Y la verdad es que hay una desproporción entre lo que planteaba yo, que era 1.000 máximo, o el 2%. El 2% me parece mucho más, porque estamos hablando de empresas que no son pequeñas empresas. Entonces, ¿Cuál es la ley 20.416? la de las pequeñas empresas. O sea, se exime... A las pequeñas empresas no se le aplica el 2%. Eso lo está diciendo esto. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el punto? Es que entre la indicación que yo había presentado, que no estaba al 2%, ahora yo creo que es mejor hacer algo bastante más proporcional. Si uno pudiese pensar, por ejemplo, de 101, porque aprobamos la anterior que llegaba hasta los 101, ¿no? Hasta los 100, perdón. Si le ponemos de 101 a 5.000, o el 2%, uno podría pensar más o menos en un régimen de sanciones que sea proporcional, porque puede ocurrir que se pone el 1.000, sea muy por debajo del 2%, pero muy por debajo. Y eso podría ser un sentido. A ver. Nosotros como Ejecutivo retiramos la indicación del 2% porque efectivamente enreda y 2% de los ingresos anuales, considerando que son los ingresos y no las utilidades, puede ser muy relevante para cualquier empresa. Entonces, retiramos la indicación 234 y nosotros estamos de acuerdo con la indicación del senador Arboe, que proponía de 500 a 1.000 UTM, porque creemos que es relevante ese monto para las empresas. ¿Sabes lo que me pasa? Vuelvo a insistir. Es que nosotros vamos en las gravísimas, vamos a aplicar hasta el 4%, ¿no? Hasta el 4% del monto de la... Claro. No, porque lo que pasa es que, mira, en el derecho comparado, esto lo vimos a propósito del libre competencia, en el derecho comparado lo que ha ocurrido es que cuando se establece un monto fijo, ¿ya?, único, lo que se hace es que el responsable infractor incorpora dentro de la estructura de costo esa sanción. Entonces lo que se hace, que viene de la Sherman Act en el caso de libre competencia en Estados Unidos, es que se pone esto o un porcentaje con el objetivo de que esté el potencial afectación de verdad, digamos, a la empresa. Y por lo tanto ahí se genera un efecto inhibidor bastante considerable. Por eso yo creo que está bien mantener el porcentaje. En ambas. Sí. 2% y 4% me parece que está bien. Me parece que está bien. Pero como alternativa, y si le ponemos máximo 1.000 a las graves, el problema es que la desproporción es mucha. Por eso decía yo poner de 101 a 5.000 o el 2%. Entonces, para terminar, le damos al juez, en este caso a la agencia, que siempre con posibilidad de apelación jurisdiccional, la posibilidad de tener un rango más alto, porque puede ocurrir que esa infracción grave, estamos hablando de infracciones graves, ¿ya?, tenga un conjunto de atenuantes, con lo cual va a poder aplicar la 101, o bien, si no tiene ningún atenuante, cuando no tiene agravantes, digamos, o reincidente, poder aplicar el 2% o las 5.000. Esa es un poco la idea. Pero, perdón, presidente, pero este 2%, en una parte se habla de los ingresos anuales, en la otra parte se habla de los negocios, del volumen de negocio, dice el 234, y el 232 habla de ingresos anuales de las empresas no pymes. Claro. O sea, las pymes se regirían únicamente por la multa. Y en el caso de ser no pymes, podría ser la multa o podría ser esa otra cantidad. Así es. Pero volvemos a lo mismo. Pero ahí no se produciría una... Estoy pensando lo siguiente, que si esta información grave, o sea,
infracción grave la comete una empresa no pyme, que tiene un altísimo, estoy pensando, de nivel de venta, entonces la multa que va a tener va a ser una multa que no va a jugar con las 5.000 unidades tributarias. O sea, vamos a tener una alternativa u otra. Resulta que esta alternativa tiene este nivel y esta otra tiene un nivel acá arriba. Que se crece aún más la diferencia si fuera mi indicación de 1.000. Por eso yo planteo, Claro. por eso planteo que sea 5.000, hasta 5.000. Porque ahí lo que va a pasar es que la autoridad va a tener un rango mayor, porque puede ocurrir que la infracción grave sea grave, evidentemente, y que la autoridad diga, ¿sabe qué? Yo le voy a aplicar la sanción de la máxima que yo tengo, que son 1.000. Pero ¿sabe que me quede corto? Y puedo a lo mejor querer aplicarle 2.000, pero no puedo. Entonces, ¿sabe qué? El 2%. Eso me parece que es demasiado fuerte. En cambio, si lo hacemos a 5.000, vamos a darle un rango a la autoridad para que diga, ¿sabe qué? Mire, yo aplico hasta aquí nomás. No, claramente, señor presidente, si lo que yo digo es que deberíamos quedarnos simplemente con los rangos de las UTM, sin meter el otro concepto. ¿Para qué le agregamos ese otro concepto? ¿Sabe? Eso se va a prestar para todo tipo. O sea, esa es la gran diferencia entre la ley de colusión anterior y la nueva, que ha significado que las investigaciones por infracción a la ley de competencia hayan aumentado considerablemente en función de la delación compensada, dado el régimen de multas que pueden enfrentar potencial. ¿Y ese régimen de multa cómo es? Un porcentaje, exactamente igual. ¿Un porcentaje de qué? De las ventas anuales, de las ventas. La recomendación de la mesa de trabajo en la letra C, que es respecto a las infracciones gravísimas, es utilizar un porcentaje, pero de las utilidades anuales, porque puede ser que una empresa tenga un nivel muy grande de ventas, pero que el nivel de utilidades sea chico porque el margen por venta es pequeño. Entonces podemos votar a la empresa porque le comemos todo el patrimonio. Entonces, si le podría parece, ser un porcentaje por utilidades, recomendamos. es de las El gobierno retiró la... habría que ver. No ha retirado todavía. Habría que ver el concepto que utilizamos. Me parece que fue venta, me puedo equivocar, de la libre competencia. Lo podríamos revisar perfectamente, le pedimos a la Secretaría que lo revise para que nos ilustre. Lo que yo haría sería más bien dejar un régimen, digamos, de multa más alto, para efectos de darle, como insisto, a la autoridad la posibilidad de manejarse en el rango de multa más que en el porcentaje. Si les parece, podríamos poner de 101, dado que son graves, insisto, de 101 a 5.000, y con eso le damos a la autoridad un rango mayor, que frente a una eventual sanción puede recorrer un ámbito más grande de diferencia, porque no es lo mismo, insisto, infringir una norma que constituye una infracción grave siendo la primera vez que siendo reincidente o bien habiendo circunstancias agravantes. ¿Cómo quedaría la escalera completa? De 1 a 100, Las leves. de 101 a 5.000 y de 5.001 a 10.000 tendría que ser la gravísima. Y con eso tenemos una escala que permite más o menos graduar los impactos, porque pensemos en infracción grave. Pensemos que el hijo de cualquiera de ustedes o la hija de cualquiera de ustedes es expuesta a través de una infracción gravísima de un responsable de datos, que agarra los datos de un menor de edad y los publica. ¿Qué daño se le causa a ese menor de edad, ese niño, niña o adolescente? O bien que se expone, por ejemplo, un dato sensible. ¿Cómo se recupera esa persona? ¿Qué posibilidad real hay de que se recupere? Entonces, ahí es donde se establece más bien una especie de multa más alta. Por eso yo lo planteo como discusión, yo creo que es importante. A ver, ¿qué dice la Secretaría? Más fuerte de Rodrigo. 26 de dicha norma, la sanción por la siguiente: al 30% de las ventas del infractor correspondiente a la línea de productos o servicios asociada a la infracción durante el periodo por el cual se haya extendido, o hasta el doble del beneficio económico reportado por la infracción. Dos criterios. ¿Cuál fue el concepto que se utilizó?
El 30% de las ventas del infractor correspondiente a la línea de productos o servicios asociada a la infracción. O hasta el doble del beneficio económico reportado por la infracción. En ese caso tiene evaluación económica, aquí no tiene evaluación económica. Por eso pusimos ese escenario. Entonces, quizá uno podría pensar más bien en la lógica de poner también el tema de las ventas, porque ojo con las utilidades, ¿eh? Solo un punto. La planificación tributaria es probablemente lo que está tratando de combatir el Ministerio de Hacienda, pero es lo que se hace. O sea, al final del día vaya usted a ver, por ejemplo, las grandes empresas como operan en regiones. Para no pagar las patentes municipales, hacen una transferencia, digamos, a Santiago, digamos, a otras filiales, o a la casa matriz, digamos, y no aparecen sin utilidades. O sea, hay que ser muy cuidadoso en utilizar para las utilidades, porque da para todo. Pero presidente, yo sigo sin entender bien por qué tenemos que usar los dos criterios. Porque además hay una cosa que es la siguiente. Obviamente que tienen que haber multas que sean severas, ¿no es así? Pero si las multas, en definitiva, son de tal magnitud que implican el término de la empresa, finalmente no se aplican. Entonces, por irnos demasiado fuerte, por así decirlo, el efecto que se produce es el efecto contrario. Entonces, ¿cuál era la...? Yo estaba siguiendo la lógica suya, en las leves era 1 a 100, ¿no es así? Ya. Después era de 100 a... 101 a 1000 y después de 1001 a 5000, creo. A 5.000. De 101 a 5.000, que sería aprobar la 233 con la enmienda que ya acabo de indicar. 101 a 5000. Y después de la gravísima partirían ¿dónde entonces? La práctica es que si tiene una escala mayor, le vas a dar a la autoridad la posibilidad de correr en el rango y no necesariamente utilizar el porcentaje, que el porcentaje actúa como un inhibidor. Recordemos siempre, porque de repente alguien puede pensar que hay una autoridad que decide aplicar el 2 o el 4% rápidamente. Cuidado, se trata de casos graves o gravísimos, se trata muchas veces de casos de reincidencia con agravante y adicionalmente esas decisiones son reclamables ante la justicia, evidentemente. Yo no soy partidario de tener un régimen de sanciones muy bajo, porque si no lo que va a ocurrir es que en la instalación de esta ley no va a haber incentivos de cumplimiento. Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo, por lo menos para rebajar las multas, no estoy disponible. No, pero si nadie Sí. está rebajando, así, ¿dónde lo estamos aumentando? Esa es la idea. ¿Sí? Nosotros como Ejecutivo estaríamos de acuerdo con que las graves queden solo en monto y si es que se llegase a escribir un porcentaje, consideraríamos más adecuado que quede en términos de las utilidades, incluso se puede escribir de las utilidades contables o de las utilidades tributarias si cree que se puede dar esta tergiversación de los números, pero que sea de las utilidades, porque hay empresas que a pesar de tener un monto muy alto de ventas, tienen utilidades bajas y a esas empresas sí podemos votarlas y recordemos que por cada empresa que se caiga o cierre, hay una serie de usuarios que se quedan sin ese servicio o tienen algunos inconvenientes. No, perdón. A ver, si les parece, vamos viendo primero el guarismo y después damos el debate respecto del porcentaje de la sanción alternativa. Vuelvo a insistir en esto. Para efecto de que tengamos una proporción entre el daño causado y la sanción asociada, yo sugeriría que en el caso de las infracciones graves fuéramos de 101 a 5.000. ¿Les parece? Señores senadores. 5.001 a 10.000. Es la primera discusión esto. Después pasamos a la segunda discusión. ¿Les parece? Vuelvo a insistir, pensemos.
El resto de la legislación, por así decirlo. Por cierto, siempre, acuérdense que es sin perjuicio de las otras sanciones, pero ¿qué es lo que se establece? Debiéramos tener una norma equivalente a la que hicimos a propósito de la Ley de Protección al Consumidor, que establece que cuando se produce, por ejemplo, si hay otro servicio que inicia una investigación por esta misma situación, que fue el caso de los sectoriales, de la superintendencia respecto del consumidor, se aplica esta y no la otra. Ahora, en este caso, como la competencia única, exclusiva y excluyente la va a tener la institucionalidad, no habría problema con las otras. No habría duplicidad de actores, como sí ocurría en la Ley del Consumidor cuando empezaba una investigación en el CERNAC por un lado y la superintendencia respectiva por el otro. Ahí podía darse una situación y establecer una norma, ¿de acuerdo, Rodrigo? Una norma de compatibilidad entre ambas, que no es el caso. 101 a 5.000. Y la gravísima de 5.001 a 10.000. Eso nos garantiza, como digo yo, un margen en el cual puede moverse la autoridad. ¿Les parece? Sí, lo que pasa es que no estaba considerado originalmente el tema del porcentaje. Y puede haber una desproporción muy grande. Entonces después dijimos, ¿sabéis qué? Como fuimos cambiando algunas de las sanciones que estaban consideradas como leves a graves y otras de gravísimas a graves, se fue ordenando, dijimos, ¿sabéis qué? Compatibilicemos las sanciones para que sea proporcional el daño causado a la multa cursada. Vuelvo a decir, de lo contrario, no hay incentivo de cumplimiento. No hay incentivo de cumplimiento. Casi 500 millones. ¿Casi? 10.000 UTM son casi 250 millones. Perdón, 480 millones. No, 10.000. ¿Cuántos son 10.000 de 480 Ahí millones está, eran. 480 millones. Hasta luego. Y sí. No, Presidenta, lo que yo estaba diciendo es que si vamos a avanzar en la línea de una multa alta, ¿está bien? Y vamos además a darle la alternativa a la institucionalidad de que ocupe un porcentaje sobre qué. En la indicación del presidente sobre los... Se me perdió. 234, estoy pensando. 234, digamos. Habla del volumen de negocio. ¿No es mejor hablar de ingresos anuales? Gracias, presidente, puedo hablar. El punto del Ejecutivo es que ingresos es sinónimo de ventas. Entonces, es la primera línea, es todo lo que la empresa vende y eso es muy alto. En cambio, estamos nosotros por la línea de primero que sean montos porque es dañino para la economía digital tener tanta incertidumbre. Entonces, tratemos de disminuir la incertidumbre, sobre todo en el tema de las sanciones. Entonces, en esa línea estaríamos primero de acuerdo con establecer solo montos y no porcentaje. En línea con eso, el Ejecutivo retiró su indicación respecto a porcentaje. Y en segundo término, si es que se decide de todas maneras establecer un porcentaje, nosotros estaríamos de acuerdo con establecerlo en base a las utilidades y no a ingresos o ventas, porque ingresos o ventas es la primera línea, después se enfrentan todos los gastos y la última línea es utilidad. Entonces, si uno mira las utilidades en comparación a las ventas, son muy distintos esos números. Las utilidades son mucho más pequeñas que las ventas en gran parte de las empresas. Bueno, yo veo un cambio de posición del gobierno, me parece raro. Por eso me parece raro. Se presentó el presidente de la República, presentó una indicación para establecer un porcentaje y después lo retira. No, está bien, pero sí. Está bien.
No, el grupo técnico. El grupo de asesores propone, a propósito de las infracciones gravísimas, lo siguiente: agregar la sanción alternativa, o en el caso de una empresa no regida por la ley 20.416, con multa de 1.001 unidades tributarias mensuales o a un monto equivalente al 8% de las utilidades anuales del ejercicio anterior. Bien. Volver atrás. ¿Por qué si estamos estableciendo sanciones con estas escaleras, que a todas luces son drásticas, ¿no es así? Porque veíamos que en el caso de las gravísimas, 10.000 UTM ¿eran cuántos millones de pesos? Eran 487. Ya, o sea, estamos hablando de más de medio millón de dólares. O sea, es una sanción muy fuerte. Nadie puede decir que es una multa baja. Entonces, ¿para qué enredarnos con este segundo concepto de que tiene que ser un porcentaje de las ventas, un porcentaje de las utilidades? ¿Por qué simplemente no lo dejamos más simple y que tenga, como quien dice, un factor de clarificación respecto de cuál es la multa que se le puede imponer? Entonces, no veo por qué tenemos que abrir esa ventana, que no veo qué ventaja tiene. Además que fíjese que puede pasar, estaba pensando lo siguiente: si nos vamos por el lado de las ventas, puede haber una empresa que tenga altísimas ventas y tenga virtualmente ninguna utilidad. Entonces, si vamos a castigar las ventas, o podemos castigar las utilidades, pero puede producirse exactamente la figura inversa. La ley 20.416, que establece las pequeñas empresas, lo establece en función de las ventas, no en función de las utilidades. Pequeño detalle. Claro. Ya. Para los efectos de ver cuáles son pymes, medianas y chicas. Por eso, ellas no quedarían afectadas. Esa empresa que usted se refiere, Sí. que tiene mucha venta y poca utilidad, no quedaría afectada. ¿Por qué no? Porque sería pyme. No, pues si esto se aplica a las no pymes. Por eso, entonces no quedaría afectada. No, pues es a las no pymes a las que se le aplica esta. Por lo mismo. Por lo tanto, a cualquier empresa grande se le A aplica. la grande sí, pero a la pequeña no. Correcto. Entonces, el ejemplo suyo, digamos, no se aplicaría. Sí. ¿Cómo no se aplicaría? Se aplicaría igual. Claro, si es una empresa que tiene un volumen de venta que califica la ley 20.416... Es una gran empresa. Escuche, una empresa que tiene ventas que califica para ser empresa de la ley 20.416 es una pequeña empresa. Correcto. Esa no se le aplica a esto. Correcto. Ya, pues estoy hablando de las grandes empresas. Por eso. Entonces, su ejemplo no viene del No, pero yo también estoy hablando de las grandes empresas, porque esas mismas grandes empresas, si se les aplica ese 2 o 4%, yo vuelvo a decir, yo soy partidario... ¿Usted cree que Yo soy partidario mira, yo lo que estoy cautelando, sé que nada mejor que hablar con claridad. Yo quiero que las sanciones sean drásticas, que sean inhibitorias y que sean severas. Pero no creo que haya que establecer sanciones que en la práctica signifiquen el fusilamiento de las empresas. Porque entonces, ¿por qué no lo decimos así? Digamos, mire, ¿sabe qué más? Los que incurren en tales infracciones, cancelémosle la personalidad jurídica y dejémoslo fuera. Solo le quiero contar, por ejemplo, que en el caso europeo llega hasta 20 millones de euros. Ahora, ¿cuál es el punto? Es que, a ver, si yo hablo con una compañía de seguro o con un banco que tienen considerables utilidades, un banco que uno le cobre 487 millones de pesos por una infracción gravísima, puede ser la caja chica. No es tema. Puede meterlo, o sea, hoy día el volumen de negocios que se puede hacer con datos, dado el valor de los mismos, es de tal magnitud que puede ser mucho más rentable infringir la norma, pagar la multa y hacer un volumen de negocios mucho más rentable. Por eso es que se establece este porcentaje, que insisto, el ejemplo práctico del Sherman Act de Estados Unidos a propósito de la ley de libre competencia. Y por eso es que se incorporó. Ahora, otro elemento adicional. Cuando hablamos en su oportunidad del 4%, hablábamos del 4% de las ventas anuales o los ingresos anuales. Cuando el gobierno, el equipo técnico, plantea la posibilidad de decir, no, ¿sabe qué? Nosotros no estamos de acuerdo en que sean los ingresos o ventas anuales por las razones que ha expuesto. Dijo, bueno, entonces, que sea el 8% de las utilidades, es decir, el doble, pero de las utilidades. Entonces, eso fue la discusión que se planteó en el equipo técnico. Entonces, ¿cuál es mi punto? Hagamos una escala de sanciones que
sea progresiva, fija pero progresiva, y adicionalmente pongamos estos mecanismos, porque si no, vuelvo a insistir, lo que puede ocurrir es que las grandes empresas, hoy día los datos, Ese argumento está, tal presidente. como se ha dicho, Si es que, presidente, si lo que ocurre es que el contraargumento también existe. Usted dice, claro, un banco en el extremo, un banco podría estar dispuesto a pagar $500.000 acá en cada oportunidad, pero simultáneamente puede estar el caso de una empresa que esté, como quien dice, arribita, o sea, como quien dice, Que no está califica justo, pyme. que justo no calificó para pyme. Ya. Y si a esa se le aplica, por ejemplo, alguno de los guarismos que estamos hablando acá, yo creo que la consecuencia es que esa empresa simplemente se elimina. pero para eso hay instancias de apelación, pues. No, pero Obviamente. si aquí no va a haber instancia de apelación porque... Obvio que sí, pues. No, porque la multa... A ver, van a haber instancias de apelación, pero el juez va a decir que aplicó la multa de conformidad con la escalera legal. Y en consecuencia, él estuvo dentro de su... Pero es que con esa reflexión, Andrés, senador, me va a disculpar, pero no aplicamos multa entonces. ¿No? Claro, cualquier escala que sea Al revés, gravosa. aplicamos multas que estén definidas. Pues aquí hay multas, estamos tratando de poner multas definidas, un guarismo más alto, para que lleguemos a las 5.000 o a las 10.000 según corresponda, y tampoco veo voluntad de eso. No, Entonces, si eso estamos. me llama- no sé. Si en eso estamos, pues si no hay duda de eso. Si no la sé, explicación que por lo menos que tengo yo es con el agregado. Primero, yo entiendo que de todas maneras estamos hablando de un aumento, lo que estamos discutiendo es cuánto aumento, pero de todas maneras Es que hoy día estamos no existen, aumentando. hoy no existen. Así- Hoy día estamos partiendo de cero, así que todo lo que estamos haciendo es nuevo. No, pero aumento respecto del proyecto de ley aprobado por el Senado. Segundo punto, también en empresas grandes, en industria distintas de la bancaria, puede existir el caso de que los ingresos sean mucho mayores a los beneficios netos de las utilidades. Entonces, tiene razón en su argumento el senador Alamán, en que también esto podría dañar de manera significativa a una empresa grande, incluso hacerla quebrar, aunque sea grande, porque si sus utilidades son pequeñas en relación a las ventas, podría ser que también su patrimonio sea pequeño. Y un tercer punto es que en la escala que se acordó con la mesa, que era aumentar solo a 1.000 UF desde las 500 UTM. en la de UTM, perdón, en las infracciones graves, se considera que en el artículo 41 se agrega también por acuerdo de la mesa, es complementario a que se va a castigar cada una de las infracciones y podría ser que una empresa cometa más de una infracción. Entonces, imagínense si ponemos el porcentaje y además después de eso se suman las infracciones. O sea, con eso podemos con alto grado de probabilidad votar a una empresa, incluso aunque sea una empresa grande. Y que si una empresa es grande, mayor cantidad de usuarios también se ven afectados por la caída de la empresa, que siempre tiene costos sociales, aparte de los privados. Entonces los ciudadanos tienen que darle gracias por no poner multa. No me disculpar. Ese argumento no. Retirémoslo de la mesa. Pero, dado Hay que darle las que gracias se porque castiga... infringe la norma de otros personajes. No, hay que castigarlo y subir la infracción, pero no a... Bueno, votemos. Nosotros estimamos que no en porcentaje, y si es porcentaje, que sea utilidades netas y no ingresos. Bueno, hagamos entonces una reflexión democrática. Votemos. Claro, está bien. Sí. Pero está el senador Latorre. Yo puedo votarla a favor. ¿Sí? Bien. Vamos a votar entonces el criterio de monto de multa, ¿les parece? Primero monto multa. Así es. Entonces sería de 101 a 5.000 Las graves. las graves y de 5.001 a 10.000 las gravísimas. Yes. ¿Les parece? En votación. Perdón. Senador Pérez. Por favor. Senador Alamán. Presidente. Resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa, ninguna negativa. Aprobado los montos de las multas para la sanción. De escalera. Ya. Tendríamos que ver la indicación 232. Porque la indicación 234 entiendo que ha sido retirada. Retiramos. Retirada. Y la mía se entiende aprobada con modificación. Claro, tanto la suya como la del senador Guillé. La 231 y la 233 son aprobadas con modificación a partir de lo anterior.
Y ahora deberíamos ver la indicación 232, dado que la indicación 234 fue retirada. ¿Se votaría tal cual? Primero, ¿sí? Ya. Indicación 232. Senador Pérez. En contra. Senador Alamán. En contra. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 2 votos por la negativa, 1 a favor, rechazada la indicación 232. Muy bien, rechazada la indicación 232. Sigamos. Ya. La indicación 235 se entiende aprobada, porque es el guarismo que ustedes acordaron. Ahí está la... Claro, la 236, no sé si quieren repetirla con la misma votación anterior. Del senador. ¿El gobierno también va a retirar la 238? ¿Con la gravísima? Sí, retiramos también. ¿La 238? Sí. 238 entonces retirada. Estaría aprobada la 235 y la 237 del presidente con enmienda en la lógica, y lo que quedaría por votar entonces sería la indicación 236. Muy bien. Sí, En votación. en votación la indicación 236. Senador Pérez. Senador Alamán. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 2 por la negativa, 1 por la afirmativa, rechazada la indicación 236. Bien. Pasaríamos entonces a la página 130, 131, que son las enmiendas al artículo 40, circunstancias atenuantes y agravantes de responsabilidad. Se señala en este artículo que se consideran circunstancias atenuantes una serie de hipótesis, dentro de las cuales habría que dejar pendiente la número 2 y la número 4 porque se refieren a la agencia. La 239 es una indicación de referencia que habría que dejar pendiente todavía hasta la... Y la 240 recae en el inciso segundo, que se refiere a las circunstancias atenuantes. Se consideran agravantes. Se consideran circunstancias agravantes la siguiente, letra A. La reincidencia. Existe reincidencia cuando el responsable ha sido sancionado en 2 o más ocasiones en los últimos 30 meses por infracciones a esta ley. Las resoluciones que aplican las sanciones respectivas deberán encontrarse firmes o ejecutoriadas. Se cambia la indicación 240, cambia la referencia al artículo 30 por 24. Se acorta el plazo. Los últimos 24 meses. El grupo de asesores, respecto a la indicación 240, proponen aprobarla. Una pregunta al Ejecutivo. ¿Cuál es la razón de bajar el plazo? Considerando que un ciudadano que comete una infracción de tránsito, por ejemplo, se considera reincidente no solo por 30, sino por 48 meses. Solo dejarlo cerrado en 2 años, que 30 meses no se utiliza por lo general, pero además porque en el plazo de 2 años una empresa puede haber cambiado toda su política o sus reglas de contra la infracción a datos personales, Pero su política de seguridad. Claro, pero en ese caso podría tener un atenuante. ¿Cuál sería, por ejemplo, aquello de tener un modelo de prevención, un delegado de protección de datos? Si cambió su política... ¿Qué es más favorable, 24 o 30? Más favorable 24. Porque tú al mes 25, al 2 años y 1 mes, digamos, podrías... Claro, no ser considerado reincidente. Yo le pondría en vez de 30, creo que habría sido mucho mejor 36. Porque son 3 años. Porque pensemos siempre que una empresa que ha cometido una infracción y que después entra en razón y dice, ¿sabe qué? Mire, aprendí la lección, ¿ya? Porque la multa que me aplicaron fue una multa severa y crea una estructura en el gobierno corporativo con un modelo de prevención. Tiene ese modelo de prevención, está registrado como una empresa que ha adoptado un modelo de prevención certificado, tiene su delegado de protección de datos y así todo comete otra infracción. Va a llegar la autoridad, han pasado 30 meses, va a llegar la autoridad le va a decir, sabe, usted es reincidente, pero usted vemos que tiene el modelo de prevención, está certificado y cometió un error, sí, entonces se aplica el atenuante. Entonces tampoco sería tan grave, digamos, extender
el plazo de consideración de reincidencia. ¿Se fija? Porque hay mecanismos que va a tener el responsable para poder disminuir su, comillas, responsabilidad. ¿Sí? Sí, pero justamente aquí están los atenuantes y agravantes, y este sería un agravante. No solo que no se castigará todas las faltas, incluida aquella que comete después de los 30 meses, pero se considerará un agravante 30 meses hacia atrás, lo que encontramos excesivo. Creemos que en 2 años hacia atrás se puede considerar agravante. Porque, por ejemplo, podría ser las leves que pasan a ser graves si es que se comete reincidencia, ¿no? O sea, sí, podría ser. Podrían convertirse en la multa. Entonces consideramos que 24 meses ya es un plazo suficiente para considerar un agravante, porque aquí solo estamos hablando de los atenuantes y agravantes. Igual vamos a castigar todas las infracciones. Pero vuelvo a insistir en esto. El mismo sistema, vamos a verlo más adelante, es el que establece como atenuante haber mejorado, digamos, la condición, el gobierno corporativo de la empresa. Y por tanto, si la empresa ha entendido el mensaje a propósito de una sanción y adoptó el modelo de prevención y vuelve a cometer una infracción, va a ser reincidente si considera agravante. Pero resulta que ese agravante se va a compensar con la atenuante de tener ese modelo de prevención y por tanto no va a salir tan oneroso. Bueno, está bien. Votemos ¿Perdón? No escuché. No, ¿qué hacemos? Porque yo estoy de acuerdo con los 3 meses. Yo creo que aquí el punto es la reincidencia. Entonces, el plazo de reincidencia tiene que ser relativamente amplio, digamos, ¿no? Para la conducta. Un plazo muy corto lo que hace es a lo mejor eliminar la posibilidad de reincidencia. Yo estoy de acuerdo que sea 3 años. Ya, si hay unanimidad podemos cambiarla. Si no, no. Votemos entonces. La indicación del Ejecutivo. La indicación 240, senador Pérez. Senador Alamán. Presidente. En contra. Resultado de la votación, 3 votos por la negativa, ninguna afirmativa. Rechazada la indicación 240. Muy bien. Quedan 30 meses entonces. Vamos al artículo 41, la determinación del monto de las multas. En relación con esta disposición se establece lo siguiente: para la determinación del monto de las multas señalada en esta ley, la Agencia de Protección de Datos Personales, eso debería quedar pendiente, también el inciso 2 y el inciso 3, que también habla de una atribución de la Agencia de Datos Personales. Sin embargo, en la indicación 241 se hace un cambio referido a las atenuantes establecidas en las letras D y E por en los números 4 y 5. Esta es una enmienda que es correcta a juicio de la Secretaría, porque en realidad las atenuantes están numeradas y no mencionadas en letra. Y al margen de lo que ustedes decían sobre la Agencia de Protección de Datos Personales, esa indicación debería aprobarse por mera referencia. Aprobado entonces. 241, entonces aprobado en forma unánime, senador Pérez, senador Alamán y senador Arboe. Bien, después viene la indicación 242 del Ejecutivo para incorporar una letra nueva a este artículo. Dice lo siguiente, habría que entenderlo así. Lo voy a leer en la página 132. Efectuada la ponderación señalada en los incisos anteriores y para establecer el monto específico de la multa se consideran prudencialmente los siguientes criterios. Y aquí hay una serie de criterios: la letra A, la letra B, la letra C, D y E. Y se agrega una nueva consideración que deberá tenerse en cuenta: el número de los titulares afectados del Ejecutivo. El grupo de asesores sugiere preguntar al Ejecutivo si van a mantener o retirar la indicación 242. ¿Sí? Antes que eso, señor presidente, en la indicación 241, que era solo de forma,
la mesa de trabajo propuso una redacción para complementar el inciso tercero del artículo 41 por el siguiente, que aparece en el informe que entregó la mesa en la parte final. No aparece, por eso no aparece en el comparado. Si quieren la leo. Dice, cuando solo concurran una o más atenuantes de responsabilidad, la Agencia de Protección de Datos Personales podrá aplicar al responsable la sanción prevista para una infracción de menor gravedad. Con todo, las infracciones gravísimas siempre se sancionarán con multa, salvo que el responsable haya adoptado un programa de cumplimiento de prevención de infracciones de conformidad al párrafo sexto del título séptimo de esta ley, en cuyo caso la sanción se podrá rebajar hasta amonestación la primera vez que se haga valer la atenuante. La propuesta que hace la mesa de trabajo regula el efecto del atenuante de los programas de cumplimiento, que es en línea con lo que usted estaba argumentando en él anteriormente, senador. Al final del acuerdo de la mesa. El acuerdo. Del artículo 41, la propuesta que aparece en la página final del documento, artículo 41. 41, es para reemplazar el inciso tercero. El inciso tercero dice lo siguiente actualmente: cuando solo concurran circunstancias atenuantes de responsabilidad, la Agencia de Protección de Datos Personales estará autorizada para aplicar al responsable aquella sanción prevista para una infracción de menor gravedad. En los casos de las circunstancias atenuantes establecidas en los números 4 y 5, deberá decir el artículo anterior, la Agencia de Protección de Datos Personales podrá rebajar la sanción hasta la amonestación, salvo cuando se trate de la autodenuncia de infracciones gravísimas, en cuyo caso esta rebaja solo tendrá efecto para la primera ocasión. Se propone reemplazar ese inciso tercero por el siguiente: cuando solo concurran una o más atenuantes de responsabilidad, la Agencia de Protección de Datos Personales podrá aplicar al responsable la sanción prevista para una infracción de menor gravedad. Con todo, las infracciones gravísimas siempre se sancionarán con multa, salvo que el responsable, en realidad falta un él, salvo que el responsable haya adoptado un programa de cumplimiento o de prevención de infracciones de conformidad al párrafo sexto del título séptimo de esta ley, en cuyo caso la sanción se podrá rebajar hasta amonestación, la primera vez que se haga valer la atenuante. Señor presidente, la intención de esta propuesta de la mesa de trabajo iba en línea a fomentar la adopción de programas de cumplimiento de prevención de infracciones. Esto estaba en línea con la existencia de porcentaje. No habiendo porcentaje, no tiene ninguna razón que una infracción gravísima llegue a una amonestación. No tiene ninguna lógica. Esto era un todo. Si había porcentajes, se podía entender que podía rebajar por modelo de cumplimiento de prevención. Así que, estamos en el documento, al final, página 12, claro. Del 41, en el documento del grupo de asesores, al final, la última hoja. Inciso tercero del artículo 41. Ah, porque regularmente vamos a tener a lo menos un atenuante. Vamos a... 12. Página... 12. Ah, 15, la página 15. perdón. No, el número 6. El número 6. Para reemplazar el inciso tercero del artículo 41. Y el inciso tercero, el que ya le di lectura.
¿Estamos? Lo que pasa es que este artículo, esta propuesta, entiendo yo, del equipo técnico, según me informaron, era en el entendido que había porcentaje. Claro, si no hay porcentaje no tiene ninguna lógica establecer esta rebaja. Ahora, uno más atenuante. Porque estamos haciendo rebajas de sanciones. Claro, si tenía... Uno más adelante de responsabilidad, la agencia podrá aplicar la responsabilidad de sanción prevista para una infracción de gravedad. ¿Qué problema con eso? ¿Qué problema con eso? No, la primera parte no, sigue leyendo. Con todo. Claro, si el punto es el siguiente. Es importante que el modelo de prevención actúe, que es voluntario, actúe como un atenuante. Y eso está bien. Ahora, que ese atenuante permita rebajar de 10.000 unidades tributarias mensuales a una amonestación me parece una exageración. O sea, uno podrá entender que si hay una infracción gravísima cuya sanción acarrea 10.000 unidades tributarias mensuales, bueno, podrá aplicarse una infracción grave y por tanto tener un tratamiento más benigno. Pero no significa en la práctica, porque me van a disculpar, pero pasar de 10.000 UTM a una amonestación puede significar de una u otra forma también casi el cumplimiento de la ley, digamos. No solo eso, además no solo la comisión, ojo, para ser honesto, esto viene en el proyecto original. Sí. Aclaración que lo que está cambiando la recomendación de la mesa es que en el proyecto tal cual está, dice, salvo cuando se trate de la autodenuncia de infracciones gravísimas. Entonces, nosotros lo que estamos cambiando es que se haya adoptado cualquier programa de cumplimiento de prevención. Entonces, estamos ampliando eso a no solo cuando haya autodenuncia, sino que cuando se hayan implementado estos programas de prevención. Esto porque en la lógica de los datos personales es muy importante esto de tener modelos de prevención más que castigar después de que se produce la falla o la filtración. Yo estoy completamente de acuerdo. El modelo de prevención nos puede ayudar a nosotros a ir creando una cultura empresarial de protección de datos, hacer entender a los responsables y particularmente a los directivos de las empresas responsables que la creación de gobiernos corporativos que incorporen en su cultura institucional, en su estructura organizacional, un modelo de prevención de infracciones va a ayudar a crear cultura de protección de datos. Y eso me parece que está muy bien y creo que hay que resaltarlo. Y para que eso funcione, cuando uno observa el derecho comparado, se establecen incentivos a adoptar este mecanismo, porque este mecanismo es caro. Para que una empresa adopte un modelo de prevención requiere hacer inversiones en procesos, en procedimientos, en tecnología, en recursos humanos, en formación, en capacitación. Dado lo anterior, la pregunta es, ¿qué puede hacer que una empresa voluntariamente realice este modelo de prevención? El incentivo que estamos dando es que, a pesar de los costos económicos que va a significar, en el evento que tenga una infracción va a poder disminuir su grado de responsabilidad. Y esa disminución de grado de responsabilidad debe ser proporcional. A mí no me parece que pasemos de la gravísima a la amonestación, a pesar de que el texto lo dice. La idea es ver de la posibilidad de repente meter una indicación para hacerlo. O sea, uno podría, por ejemplo, plantear, en el caso de la gravísima, si hay un modelo de prevención que además corresponde al responsable probar que ha adoptado todas las medidas, y si la agencia se convence de que a pesar de existir una infracción, hubo una modificación en las conductas, que hubo un modelo de prevención que está certificado, etcétera, yo podría rebajarle
en 1 grado. Pero tener una rebaja de 2 grados me parece que, o casi amonestación, me parece que, porque es de gravísima a grave. Sí, lo que pasa es que en algún momento dice puede rebajar hasta amonestación. A mí eso me parece que es una exageración. O sea, yo pondría un tope. Las gravísimas a grave y las graves podrían estar a leve, pero leve que no puede llegar a ser amonestación, obviamente. El máximo de la infracción leve. ¿Les parece que redactemos una norma como esa? Porque tenemos que equilibrar que el modelo de prevención constituya un beneficio para que la gente se someta a él voluntariamente, pero que este no signifique un eximiente de responsabilidad en la práctica. Entonces, si les parece, podríamos para la próxima sesión redactar una norma, que está una indicación que la podemos suscribir todos los senadores o el Ejecutivo, me da lo mismo, que establezca que la existencia de un modelo de prevención debidamente certificado y registrado actuará como un atenuante de responsabilidad, pudiendo rebajar hasta en 1 grado la sanción, y en el caso de las infracciones graves, estas no se podrán rebajar a un menor sanción que el máximo establecido para las infracciones leves. ¿Les parece como criterio? Perfecto. Regio. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo con eso. Lo que estoy pensando es cómo quedaría la primera parte de la norma, porque dice, cuando solo concurran, ¿por qué cuando solo? Cuando solo concurran uno o más atenuantes de responsabilidad, la Agencia de Protección podrá aplicar al responsable la sanción prevista para una infracción de menor gravedad. Entonces ahí podría darse el caso de lo que estás diciendo tú, o sea que si es una sanción gravísima, puede llegar, como está redactado ahí, puede llegar a leve. ¿Queremos eso? ¿No queremos eso? Lo que tendríamos que hacer es redactarla de forma tal que quedáramos con el principio que conversamos recién. En definitiva, que se puede rebajar hasta en 1 grado. Y en el caso de la grave, que va a bajar a leve, esa disminución de multa no puede ser menor que la de el piso de, o sea, perdón, el techo de la... Claro, así es. Ahora, ¿qué pasa si concurre una atenuante y también un agravante? Esto es lo más parecido a la regla de determinación de las penas del Código Penal. ¿Les parece que traigamos una redacción para la próxima semana? Ya, pues. ¿Ya? Oye, tenemos... Sí, perdón, para terminar este punto, porque en la página 152 del comparado, artículo 52 y siguientes, regula el modelo de prevención de infracciones. En consecuencia, ahí se establece también que debe contener para efectos de que actúe efectivamente como una atenuante. ¿Ya? Y hay una indicación muy buena de la 285. Bien. Bien, hemos tenido deserción. Tenemos un problema, hemos ido a buscar a 12 senadores y lamentablemente no están. Así es que tenemos un problema, vamos a tener que dejar hasta aquí la sesión. Quiero reivindicar la presencia del senador Alamán, heroica. ¿Ya? Y seguiremos entonces la próxima sesión. ¿Bien? Muy bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.